¿Cómo funciona la memoria de corto y largo plazo? Ok, mira, para empezar hay que comprender qué es la memoria. La memoria es una función mental superior. Ujú. Sí, es la principal y sin memoria no se puede hablar de aprendizaje. Ya, Eh, Se clasifica ya sea o por función de tiempo ya. o por función de contenido. La Ajá. memoria por tiempo es a corto plazo, largo plazo o memoria de trabajo, Ya. working memory. Ajá. Y por contenido, pues es por ejemplo la memoria explícita o declarativa o implícita o procedimental, que es la memoria, por ejemplo, la explícita Ajá. es la memoria de sucesos, de lo que tú te acuerdas, ¿no? Me acuerdo que aquel día que estaba sentado no sé, en mi Ajá. casa, y esa es la memoria explícita o declarativa. Y la Ya. implícita es lo que tú aprendiste, como por ejemplo, en este caso tú me mencionas lo de los trazos, aprendes a hacer el trazo. No, la Ajá. escritura, por ejemplo, es una memoria procedimental, que no necesariamente eres consciente de lo que estás escribiendo. Llega un punto donde ya escribes en automático, sin Ah, pensar que es el claro, proceso, ¿no?, de la escritura. claro. Normalmente este tipo de memoria es memoria a largo plazo y memoria de trabajo. Ujú. ¿Ok? Para poder Chévere. dar de la zona. Ah, wow. Oye, tiene sentido, ¿verdad? Qué chévere. Ya. Sí, Entonces vamos a la segunda. ¿Cómo? Una pregunta, algo solo como que con lo que dijiste, entonces cuando tú escribes, esa memoria como que ya está en largo plazo, o sea, ¿te refieres que los conocimientos de escritura están en la memoria a largo plazo? ¿A eso te refieres? para que tú adquieras un conocimiento, Ujú. necesitas cuatro partes. Ya, La parte de fijación o una parte sensorial. ya, La persona recibe un estímulo de afuera. ya, Normalmente ese estímulo entra por los sentidos, ya, tacto, visión, olfato, gusto, ujú, audio, o sea, entra por los sentidos. ya, Después de eso llega a un registro, ujú, ¿sí? En este registro se ujú, decide si esa información se archiva, ya, o si es nada más información que te va a servir para el momento, como aprenderte, por ejemplo, los números de un número de teléfono, ajá, que en realidad nada más los necesitas para escribirlos en tu teléfono y ya, olvidas ese número, pero ya se quedó grabado en tu teléfono, ¿no? claro, Si se archiva, si se queda ahí en que es una información transitoria, ujú, esa información se desecha y posteriormente, si ujú, decide o tu información, dependiendo de qué calidad de información sea, decide archivarla, ya, ya entra a la cuestión de la memoria, o sea, ya se guarda en tu memoria, claro, ¿no? Va a quedar dentro de ti. Y también para que pueda existir memoria, ajá, no solo es guardar, sino es evocar, es traer, es recordar lo que guardaste. ah, Porque muchos claro, piensan que nada más memoria significa grabar, 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 ujú, ¿no? Y de nada sirve grabar si no puedes leer lo que grabaste. claro, Mm. Y ah, mucho de la memoria se basa en esto, ¿no? En grabarse y en poderse leer, ¿no? En darle una asociación. claro, Eso es lo que se necesita para que un conocimiento se quede grabado, ¿no? ujú, Y también se necesita tener, o el conocimiento tiene que tener un contenido, yo lo llamo, o normalmente nosotros lo llamamos como contenido emocional o significativo. ujú, ¿Sí? Este contenido tiene que ser lo suficientemente importante para uno o tiene que tener cierto peso emocional, ya sea eh, un contenido placentero, una sensación desagradable, una sensación agradable de felicidad, ujú, que va a generar que lo asocies y entonces tú lo guardas. Y es ahí cuando ya lo archivas. qué Uh-huh. chévere. Ah, ya, o sea, Normalmente cuando para regresar o para volver a recordar esta información, lo asocias. normalmente lo recuerdas con la sensación que lo grabaste. Ujú, Ajá. claro. Normalmente es el proceso de guardar la información, ¿no?, en la memoria.
Ujú. Eso entonces sería también funciona para la segunda pregunta, que es cómo funciona el proceso de aprendizaje del lenguaje en la memoria. Es lo mismo, ¿no? O sea, lo que acabas de decirme Sí, va con eso. Ah, ya, chévere. de Yay. hecho va con eso, o sea, el proceso es ese, primero es sensorial, recibes la información, el segundo es registras información. Ya. Esa información, por ejemplo, sensorial, te Sí. dura de 200 a 300 milisegundos. Ujú. Ya. En ese tiempo tu cerebro decide si esa información es, por ejemplo, este, icónica. En este caso, como tú estás trabajando con símbolos, Ujú. no sé si estés trabajando con fonemas, pero en este caso estás trabajando con símbolos, que son los kanjis. Sí. eh, Entraría como memoria sensorial visual o memoria icónica. Claro. ¿Sí? Recuerdas un icono y se plasma como un icono, no se plasma Lenguaje de por sí. como un lenguaje, ajá, se plasma como un icono, como si te plasmaras la letra A por sí sola. No por sí sola nada más significa A, no tiene nada más que ver. Y es Claro. ahí lo que tú haces con esa información, con esa memoria icónica, ¿no? Claro. Bueno, en este caso los kanjis sí tienen fonema, ¿ya? Porque cada kanji puede tener como cinco pronunciaciones distintas, también un significado de por sí o varios significados. En ese caso Claro, entonces la parte y lingüística y tú la parte estás, visual, claro. ok, entonces si tú estás trabajando las dos, estamos hablando entonces de memoria icónica, Ya. que es la visual, y la memoria ecoica, que es Ecoica. la auditiva. Ah, wow. Ujú. Ah. O sea, así como Las funciona puedes, más que nada el aprendizaje de ese lengua. Ah, cómo va. Ya, ya, claro, o sea, chévere. las puedes conjugar y normalmente, o sea, no se puede hablar de memoria sin hablar de aprendizaje, las dos van de la mano, o sea, alguien no puede aprender si no tiene memoria. Claro. Em, por ejemplo, de ahí me preguntabas, ¿no? De Ujú, corto plazo y largo plazo, ujú. ¿no? Sí, Porque hasta ahorita vamos en la cuestión sensorial. claro. Por ejemplo, la memoria a corto plazo es limitada a cierta cantidad de cifras, ujú, Ya. cierta cantidad de dígitos. Ujú. Eh, por ejemplo, lo normal en una persona es aprenderse de 7 a 8 dígitos o a números o a letras, ¿no? Claro. En una serie de repetición de números. Eso es lo normal y una persona con la memoria sana. Y normalmente por ejemplo, memoria auditiva o visual. O sea, recuerdas lo que se dijo o lo que viste. Ese es un tipo de memoria a corto plazo. Ya. Ya, ya, Ujú. ok. Ok. Eh, y, por ejemplo, es mucho más complejo de que digan, ah, es a corto o largo plazo, porque se trabaja en conjunto, es un total, porque de ahí viene la parte de la memoria de trabajo. Ujú, Sí, porque lo que tú estás haciendo es hacer memoria a corto plazo por la repetición de los kanjis, ujú. uh-huh, memoria de trabajo por la misma repetición de los kanjis, porque pues es algo que tienes que hacer por poner encima de otro las láminas, los moldes y estar pintando, o sea, eso es memoria de trabajo. Ya. Y posteriormente pasa a memoria a largo plazo, una vez que se consolida la información. Uh-huh. Una La, pregunta, ¿tú crees que este uh-huh. método, que es como por ejemplo, ponerle como que más empeño manual o práctico a algo, hace que de alguna forma te lo recuerdes por más tiempo o algo así? O sea, poner más empeño manual a algo hace que tú lo recuerdes o lo tengas más en la memoria a largo plazo. eh, hay, 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 hay cosas que sí son necesarias, no poner un empeño manual. Por ejemplo, en este caso, como es escritura, Ya. y asociación fonética, sí es importante la cuestión de la reproducción manual. Ujú, Por cuestiones tanto de funcionales como la estética de las letras y la ujú. capacidad de dibujar bien, ¿no? Claro, El kanji. claro. Pero sí, la repetición sí es útil, pero es mucho más útil darle una carga, como te digo, emocional. En este caso, Ujú, eh, tú estás asociando un color con una dificultad ujú. y un color con las láminas amarillas, ¿me recuerdas de qué eran? Fácil, el Una nivel fácil. base. Claro, como nivel fácil. Ok, el nivel básico, el nivel fácil, les va asociando un color a cada tipo
de lámina, Claro, ¿no? Y les vas asociando un nivel a cada tipo de lámina. claro. Y tú dices, tú si quieres lo puedes hacer, por ejemplo, con tinta y Sí, plumón o y plumón, sí. pincel, perdón, o lo Claro, puedes hacer con plumón, dependiendo de cómo te guste. Ahí ya le claro. estás metiendo tú una cuestión, un gusto, una cuestión personal, de que cada uno va a decir, ah, pues yo para verlo atractivo lo voy a hacer con colores, Ujú. ¿no? Y yo al hacerlo Ah, con plumón de color o algo así, yo ya le meto la asociación de que cierto color, o me voy a acordar de cierto color cuando pinto, o me voy a sentir cierta cosa cuando estoy dibujando este kanji. ¿Mm? claro. Oh, No, oye, no es sé si me estoy explicando perfecto. bien, Sí, está muy bien, de verdad eres. Ah, es perfecto, pero perfecto. Es un genio. ¿Ya qué? la cuestión es, la cuestión es darle, por ejemplo, un significado, Ujú. ¿sí? Te va a servir mucho, por ejemplo, también si estudias o si lees un poco sobre aprendizaje significativo. Y a ver, déjame apuntar eso acá. HP, ya, acá no. Aprendizaje significativo. Ajá. Significativo. Es una teoría de psicología de la educación Ya. y, y en verdad es bastante útil. Darle un significado a lo que te ayuda a consolidar. Ujú. Te ayuda a que la memoria de trabajo se consolide a memoria de largo plazo. Ujú. Memoria de trabajo. Se consolida a largo plazo. Consolida a largo. Oye, qué perfecto. Yay. Y Ya. por ejemplo, y la memoria a largo plazo, Ujú. bueno, ya es una memoria permanente, Claro. es una memoria de mucho mayor capacidad. Ujú. Normalmente los alumnos que, por ejemplo, estén utilizando tu sistema, Ya. que estén en el nivel más alto, Ujú. ya tengan una memoria a largo plazo y ya tengan consolidado, por ejemplo, los niveles más bajos o el primer nivel, Claro. ¿sí? Que ya se lo van a saber de memoria. Ya se consolidó. Entonces, esta memoria Ujú. ya es duradera y ya es donde vienen dos tipos, Claro. que en este caso es bueno, la declarativa, Ya. que te mencionaba que es la memoria pues, de Ujú. los recuerdos, Claro. y la procedimental, que es la memoria de lo aprendido, como andar en bici, sacar filo, sacarle punto a un lápiz, Eso se llama patinar, caminar. Esa es declara memoria procedimental. procedental, así procedental. Procedimental, de procedimiento. Procedimental. Ah, procedimental, ok. Ya. Procedimental, ¿sí? Oye, qué chévere. Yay. Y una pregunta, y te puedo hacer las dos últimas preguntas así como ya algo formal para que el profesor diga, ah, ok, chévere, hizo una entrevista. Que es como, así nomás. ¿Qué tipo de ejercicios considerarías tú, bueno, de aprendizaje, que pueden ayudar a que un conocimiento se quede en la memoria de largo plazo? Ok, mira, sí es importantísimo la repetición, Ujú. pero creo que darle cierto tiempo de espacio para repetir. A qué me refiero? A que Ujú. si, por ejemplo, en tu sistema te pones a hacer un kanji, Ujú. el kanji básico, Claro. pongas al alumno cierta dinámica como para que en la noche antes de dormir y a la mañana siguiente lo repita, y normalmente con eso es suficiente para que se consolide una información. Claro. Sí, la repetición sí es útil, pero eh, una repetición distanciada. Ujú. ¿Sí? Claro, claro, claro. Si tú, por ejemplo, yo como sugerencia, dentro de mi área, ¿yo qué haría? Yo haría un sistema Ujú. como que de repetición, ¿Aló? o sea, ¿Qué? ¿sí me escuchas? Sí, sí, ahora sí, ya. Ok. Un sistema de repetición donde a lo mejor ya antes de empezar o de poder pasar a la siguiente a la siguiente sesión o al siguiente nivel tengas que repetir algo del nivel anterior, ¿no? Estás aprendiendo el primer kanji Ya. el día de hoy. Ajá. De ¿Qué? diseñar para que en la noche se dibujar ese kanji, Ah, o sea, te refieres como. Ah, ya, bueno. Claro, se o parece después de como. 8 horas. Así. Como un mini test, algo así, como después de que cada. Ajá, O nivel, puede ser.
Exacto, un mini test. Y eso te va a ayudar bastante a la consolidación, Claro, porque y va a acelerar y va a ser mucho más rápido el proceso de aprendizaje. De hecho, claro. para cualquier tipo de educación es recomendable a estas alturas en sistemas modernos de educación. Ujú, No se dejan apuntes, no se dejan, claro. no sé, tareas repetitivas donde, no sé si te acuerdas, por lo menos yo en el colegio me ponían a repetir en una plana Claro. 100 veces una frase o una Sí, eso es palabra que horrible, escribí claro. mal. Sí, como... Este, ya no, eso no es, eso ya está obsoleto, eso ya no es Claro. útil. Y Ujú, ahorita lo que se está haciendo es hacer evaluaciones periódicas y constantes, ¿no? O sea, donde el claro. alumno, por ejemplo, esté en clase y después en la noche, de cierta forma, o en casa tenga que repetirlo, Ajá. pero una o dos veces, explicarlo bien una o dos veces, y al día siguiente volverlo a retomar, pero ya como algo superfluo, algo superficial. Mm, 2 veces Eso al es día. que va a hacer, es de que va a consolidar la memoria. Normalmente un proceso de memoria de trabajo se consolida en 24 horas. O sea, 24 horas. Qué chévere. Y, o sea, un proceso bien orientado de memoria de trabajo a memoria a largo plazo se consolida en 24 horas. Y normalmente se consolida durante el sueño. Otro dato importante, por eso es importante. Antes de irse a dormir, repasarlo. Claro. Ah, claro. Y Se durante... consolida durante el sueño REM, y es ahí donde ya queda grabada, ¿no? La huella amnésica de lo que Mm, estuviste estudiando, lo que estuviste leyendo o escribiendo. claro. Yo tienes razón. Una pregunta. En mi caso yo estoy usando lo que sería el método radicales, que es, bueno, es como un método bien usado. ¿Por qué? Porque también ayuda a que lo recuerdes mucho, porque coges un componente, que en este caso es el radical, el cual se repite en varios kanjis y te ayuda a crear un sistema en tu cabeza que es como, recuerdas tal radical y sabes tal número de kanjis que se relacionan con ese radical. Eso también ayudaría a que lo puedas asociar más rápido, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, del libro de que te ponían Ujú, 6 fotos, 8 fotos del proceso de escritura del kanji o del claro. proceso de dibujo del kanji. Ujú, En el caso del radical, creo que lo hace mucho más sencillo porque divides siempre en dos partes el kanji. claro. Claro, claro. Y Radical. siempre una tarea, cuando divides una tarea se hace mucho más sencilla que hacer una tarea completa. Mm, sí, 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 totalmente de Y acuerdo. Y entonces se puede decir... lo estamos, Ah, ¿qué? No, continúa, continúa, está bien, está bien. que si estamos, por ejemplo, hablando de que el radical eh, pertenece o tiene, ¿cómo se llama la segunda parte del kanji? La primera radical y la Eh, segunda es, componente de kanji nomás. Llámalo componente porque no tiene un nombre aparente, pero es componente. ok, el componente. Entonces, el radical base o la clave sería eh, aprenderte más y los aciertos. ¿Qué? Ay, se está cortando la conexión. No. Ya. O sea, No, dijiste no se me escucha. que la clave es como aprenderte qué. Que, claro, la clave sería como que aprenderte los radicales, eso sí, de memoria, ¿no? O sea, que sea el 50% de manera sistemática, así, o ya sea repetición o dibujo, Ajá. y los segundos asociar el componente, asociarlo a algo, ¿no? O sea, ver si hay ciertas Mm, figuras, ciertos sonidos que se puedan asociar. Por ejemplo, utilizamos, me refiero a nosotros los occidentales. componente Eh, a algo. Y que el radical sea como eh, ya sí o sí radical. claro, o sea, que el radical, que darle un significado al radical, que aunque por sí solo no signifique nada, darle algún tipo de figura, O en pensar este que caso, por se ejemplo, mira, parece. puede ver ahorita como que en pantalla. Lo que pasa es que yo quería hacer eso, claro. O sea, pone radical y qué significa en sí radical cuerpo. ¿Entiendes? Como que radical y la palabra que asocia es a cuerpo, o sea, palabras partes de cuerpo. Y en este caso esos kanjis que vienen de este Claro, radical son cerebro, brazo y va a venir todavía ojo, boca, o son como que kanjis relacionados a lo que serían partes del cuerpo. Que por sí es, o sea, no es significado, pero es la palabra que yo asocio al radical. O sea, eso también ayuda, ¿no? claro. Eso es bastante
es una ayuda muy, muy buena para el que esté tomando este tipo de herramienta que estás diseñando, porque ya asociándolo a algo va a ser mucho más sencillo que solo hacer un trazo que, por ejemplo, en el radical de cuerpo Claro. son, asumo, son 1, 2, 3, 4, son ¿qué? 5 trazos, 4 trazos del radical de cuerpo. Sí, son como 5 o 6 por ahí. Sí, Ajá. Y va a ser mucho más sencillo darle un significado de cuerpo a que simplemente trazos, ¿no? claro. Eso va a ayudar bastante a la persona que está tomando tu sistema, ¿no? Que de por sí pues está bastante, bastante bien diseñado. Entonces tú dirías, bueno, desde tu campo de conocimiento, ¿qué es lo que piensas sobre el prototipo en general? En general es bastante bueno porque de por sí el japonés pareciera que es una lengua complicada por el hecho de diferentes trazos, pero creo que es muy sistemática. Uh-huh. Ujú. Creo que es como un algoritmo. El aprender japonés creo que es Claro. como si fuera un algoritmo, una combinación de símbolos que te dan un significado. Wow. Sí, de hecho es cierto. Sí. Y para normalmente el proceso de aprendizaje de los algoritmos es en base a la repetición y en base y más que a la repetición, eh, al significado, ¿no? Al aprendizaje del algoritmo tal cual. Ujú. Claro. Y como, por ejemplo, como neuropsicología, el proceso de la memoria o de poder consolidar los kanjis en la memoria a largo plazo, Ujú. creo que el sistema de combinar el método de las láminas, ¿no? De utilizar diferentes herramientas, que no solo sea lápiz y papel, Claro. de poner diferentes, tanto texturas, herramientas, va a beneficiar como estímulo a la persona para que no solo signifique, como te digo, un trazo en un papel, sino para que signifique un kanji, o sea, signifique eh, un proceso, un procedimiento, ¿no? Una memoria de trabajo. Y no quede Claro. nada más como un estímulo visual, sino que quede como una memoria de trabajo que después sea mucho más fácil consolidar. Claro. Sí. Eh, y a fin de cuentas es darle un significado. Y como son símbolos, creo que es mucho más sencillo darle un significado bueno, a la simbología del idioma japonés, creo que el idioma español, porque Porque el español es también, plano, claro. también el español es sumamente complicado, Sí. ¿no? Pero no al nivel Y del tiene japonés. Claro. significados. Y el japonés te digo que yo lo veo y lo observo como un algoritmo, ¿no? Un algoritmo Ujú. de escritura donde dependiendo del símbolo que pongas significa una cosa diferente. Claro. Wow. Y, y bueno, y fuera de eso, Ujú. la consolidación de la información, insisto, se basa en los estímulos que le des a la persona con tu sistema, Ujú. en un mini test, una mini evaluación. Ajá, Ya. porque eso es muy importante, la evaluación constante. Por ejemplo, nosotros para los tipos para trabajar con rehabilitación en memoria, Claro. precisamente con pacientes que tienen deficiencia de memoria, normalmente trabajamos evaluaciones por lo menos ¿qué será? Cada 3 sesiones, cada 2 sesiones, Ya. para ver que en verdad sea un aprendizaje y no nada más que en verdad tenga un significado lo que está aprendiendo o lo que está recordando el paciente. Ah, que tenga un significado de por sí, que no sea completamente visual, o sea, claro. Que tenga un Claro, o sea, que significado no de por sea, que medio. no sea como un loro que repite sin saber qué es lo que está repitiendo. Claro. Que lo asocie a algo. Exacto, Ah. que se asocia a algo. Esa es la cuestión. Y nosotros, por ejemplo, en el área de neuropsicología y rehabilitación, Ujú. hacemos eso. Diseñamos el programa de intervención y cada 2 o 3 sesiones hacemos una evaluación, ¿no?
Claro, y sigue con el programa. Si se logró con éxito la evaluación, continuamos. Si no se logró con éxito, se reinicia y se vuelve a aplicar. claro, 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 claro. Entonces O tú, bien, ajá, entonces creo que tú podrías decir, por ejemplo, en ese caso, a ver dónde estás. Ya, de que yo, por ejemplo, asocié, claro, a la palabra acá cuerpo, ¿no? Pero también verías necesario que yo ponga una palabra para cada uno de estos kanjis de acá, para que la gente lo pueda, tipo, asociar a algo también, o solo basta con poner esa palabra que diga cuerpo y que todos estos son relacionados con el cuerpo. ¿ese qué nivel es? Ese nivel es el... Como el bueno, en verdad, o sea, no está puesto, pero es como a nivel difícil, por así decirlo, porque es rosado. Ok, porque yo, por ejemplo, yo como lo veo así a simple vista, el primer kanji que me dijiste que es cerebro, Ujú, sí. el segundo que es Ah, esto es brazo. Acá ya se repite brazo. porque falta esa parte, pero sí, está brazo y cerebro. Ok, brazo y cerebro. Sería como que ver, no necesariamente, puede ser sí, el elemento del kanji, de por ejemplo, de brazo, se repite o tiene otro significado con otros, O sea, si tiene otro significado aparte de lo que es brazo. ajá, Sí, pero solo si lo unes con otro kanji, porque también los kanji son compuestos. Puede ser kanji y formas con otro kanji otra palabra. En este caso solo significa brazo. ok, solo significa Pero brazo. hay otros que sí tienen, por ejemplo, varios significados. Ujú. Claro. Ok. Sería entonces el ideal asociarle cuando ya esté junto el elemento y la base del kanji, ¿no? Ya. Cuando estén juntos sí asociarles qué significa, como que brazo. Ah, y a ponerles de repente la traducción en la parte izquierda, porque eso nunca está en un libro japonés, pero es lo que faltaría, creo. Ajá, en la parte izquierda o Como, donde quieras, en realidad, claro, de ¿no? la Eso palabra es sería principal. importante. O a lo mejor y atrás, ¿no? O a lo mejor y una imagen de lo que significa. Claro, como un icono puede ser, ¿no? Un icono de lo que significa para que igual Mm, pues sea como más claro. hacia la cuestión tuya, ¿no? De diseño. Sí, o sea, claro, un icono que como que cala un bracito, así como el cerebro, cerebro. Sí, de Ajá, hecho sí, sí, sería sí. simpático. Y más o menos tratando de utilizar los Ujú. elementos. Como por ejemplo, yo Asociar con iconos. como neuropsicólogo, ya la cuestión de tu kanji que dice cerebro, Ujú. eh, ya lo asocio con cerebro. ¿Por qué? Porque yo le vi la forma, si la puedes poner, eh, la imagen del kanji de cerebro, Ahí está, sí. las tres rayitas de arriba y la X y el cuadradito de abajo, o Ujú. bueno, la caja de abajo, ¿no? La asocio con el óvulo temporal. El óvulo temporal tiene normalmente esa forma, tiene tres rayas que lo divide, tiene una X en la parte de la base ¿En y serio? tiene, sí, Ay, ¿qué hablas? Wow. y Bueno, tiene, divino. y si se viera por abajo más o menos se vería como así, ¿no? Nada más que si necesitas conocer cómo es el óvulo, Lo los temporal. temporales, Claro. Ay, qué chévere. pero más o menos se ve así, ¿no? Y ya, Ah, no yo ya sabía lo eso. asocié y ya sé que kanji cerebro Se ve así. es cuerpo más el óvulo temporal por abajo. Qué chévere. Wow. Entonces, claro, hasta se puede asociar con algo que se parezca, ¿no? De repente. Ujú. O sea, o completar figuras, ¿no? Por ejemplo, el kanji de abajo que dice cabello, el Sí. segundo kanji de cabello, Ah, ¿este? es el que sigue, Ah, este es forma o color. forma o color. Sí. O sea, lo Está malo complicado. es que sí, la mayoría de kanjis no son posibles de... Es que ese Ujú. método se llama el que tú dices que es completar figuras y que asociar kanjis con Claro, sus formas visuales, se llama etimología. Lo malo es que o sea, no puedo usarlo, ¿por qué? Porque solo un 20% de kanjis, que es la minoría, son aplicables a ese método. ese método. Ah, ok. Entonces solo usar Entonces, radicales, que es el 80% y que sí se puede aplicar un montón y ta, 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 ta. entonces creo que lo más adecuado o lo que yo te recomendaría como tal cual como en la Claro, parte neuropsicológica es poner un estímulo del símbolo, de lo que claro. significa. Si Sí, significa brazo, ponerle en un lado o atrás algún bracito así con estilo de claro. dibujo inclusive japonés, ¿no? Que es muy característico, muy significativo el arte japonés. Como un icono para cada uno, claro. Como un icono para cada una de esas del kanji final, ¿no? Sí, sería demasiado bueno, la verdad. Sí, porque claro, Tsukaeru como es usar, otro que es cabeza, Ocento, sí. De hecho sí, será demasiado bueno. Es una buena sugerencia.
De verdad, muchas gracias, me ayudaste un montón.